El sol se derramaba como miel sobre las calles empedradas de Sevilla, y el aroma a azahar impregnaba el aire mientras yo, Sofía, caminaba con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. No era solo el calor de la tarde andaluza lo que me hacía sudar, era la invitación de Lucía, mi compañera de clase, a pasar la tarde en su casa jugando videojuegos. Algo en su voz, un matiz que no podía descifrar, me había dejado inquieta desde que acepté. Llegué a su edificio, un bloque antiguo con balcones de hierro forjado en el barrio de Triana. Subí las escaleras, cada peldaño resonando con mis nervios, hasta que toqué el timbre. Lucía abrió la puerta con una sonrisa que era a la vez cálida y desafiante, como si supiera algo que yo aún no entendía. Tenía el cabello negro cortado a la altura de los hombros, un piercing en la nariz que brillaba bajo la luz, y unos ojos oscuros que parecían capaces de leer mis pensamientos. «Pasa, Sophie, no muerdo», dijo guiñándome un ojo mientras me hacía un gesto para que entrara. Su apartamento era un reflejo de ella, caótico pero acogedor, con paredes decoradas con pósters de bandas indie y estanterías repletas de libros y figuras de videojuegos. Nos sentamos en el sofá, frente a una consola antigua que parecía sacada de otra época. Mientras ella configuraba el juego, un título retro de peleas que prometía risas fáciles, no podía evitar mirarla. Había algo en su forma de moverse, en cómo sus dedos danzaban sobre los botones del mando, que me hacía sentir un nudo en el estómago. «Estás muy callada, Sofía», dijo Lucía sin apartar la vista de la pantalla, donde nuestros personajes intercambiaban golpes virtuales. «¿Te pasa algo?» «Nada, solo no estoy acostumbrada a esto», mentí, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. «¿A jugar videojuegos o a estar en mi casa?», preguntó y su tono era juguetón, pero había una chispa de curiosidad genuina en sus ojos. No respondí. No sabía cómo. En la pantalla mi personaje recibió un golpe crítico y cayó derrotado. Lucía soltó una risa suave, pero no se burló. En cambio, dejó el mando a un lado y se giró hacia mí, su rodilla rozando la mía en el sofá. El contacto fue eléctrico y por un segundo el mundo se redujo a ese pequeño espacio entre nosotras. «Sophie, ¿alguna vez has sentido que estás jugando un juego que no entiendes?», preguntó su voz baja, casi un susurro. Mi corazón dio un vuelco. No estaba hablando del videojuego. Lo supe por la forma en que me miró, por cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su pierna. Quise responder, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En ese momento su habitación se convirtió en un campo de batalla mucho más real que el de la pantalla. El resto de la tarde pasó en un torbellino de risas, roces accidentales y miradas que duraban demasiado. Lucía era un torbellino, hablaba con pasión sobre sus videojuegos favoritos, sobre la música que la hacía vibrar, sobre los sueños que tenía de viajar por el mundo. Yo, en cambio, me sentía como una espectadora en mi propia vida, atrapada entre la admiración y el miedo a lo que sentía crecer dentro de mí. Cuando el sol comenzó a esconderse, tiñendo la habitación de tonos naranjas, Lucía propuso algo que me tomó por sorpresa. «Oye, ¿y si dejamos los videojuegos por hoy? Tengo algo que quiero enseñarte», dijo levantándose del sofá con una energía que era imposible ignorar. La seguí como si estuviera bajo un hechizo, hasta su habitación. No era grande pero estaba llena de vida, una cama deshecha con sábanas de colores, un escritorio cubierto de cuadernos y un mural de fotos pegadas en la pared. Entre ellas, una foto de Lucía con una chica que no reconocí, ambas riendo en una playa. «¿Quién es?», pregunté señalando la foto, aunque una parte de mí temía la respuesta. Lucía se acercó y miró la foto con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Alguien que solía ser importante», respondió y su voz se quebró ligeramente. «Pero eso ya no importa». No insistí. Había algo en su tono que me dijo que no debía. En cambio me senté en el borde de su cama, sintiendo que el aire entre nosotras estaba cargado de algo nuevo, algo que no podía nombrar pero que me hacía temblar. Lucía se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Sophie, ¿alguna vez has sentido que quieres algo pero no sabes cómo pedirlo?», preguntó y esta vez no había juego en su voz,
solo una vulnerabilidad cruda que me desarmó. Quise decir que sí, que lo sentía en ese preciso momento, pero el miedo me paralizó. En cambio, solo asentí, y ella sonrió, una sonrisa que era a la vez triste y esperanzada. Entonces juguemos a algo diferente, dijo, y antes de que pudiera procesar sus palabras, su mano rozó la mía, enviando una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. El juego real había comenzado, y no estaba segura de estar lista para jugar. La habitación de Lucía se sentía como un universo aparte, donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Su mano seguía rozando la mía, un contacto tan leve que podría haber sido accidental, pero la intensidad en sus ojos me decía que no lo era. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que ella pudiera escucharlo. ¿Qué clase de juego? Pregunté, mi voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo que nos envolvía. Lucía se inclinó un poco más cerca, y el aroma de su perfume, una mezcla de cítricos y algo más terroso, llenó mis sentidos. Uno donde no hay ganadores ni perdedores, respondió, su voz suave pero cargada de intención. Solo verdades. No entendí del todo lo que quería decir, pero algo en su tono me hizo querer seguirle el juego. Asentí, y ella sonrió, una sonrisa que era a la vez peligrosa y acogedora. Bien. Regla número 1, nada de mentiras. Regla número 2, si te sientes incómoda, lo dices y paramos. ¿De acuerdo? Asentí de nuevo, aunque una parte de mí gritaba que estaba entrando en terreno desconocido. Lucía se recostó contra la pared, su cuerpo relajado pero sus ojos fijos en mí, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Empiezo yo, dijo. Cuando te vi por primera vez en clase, pensé que eras la persona más reservada que había conocido. Pero también la más interesante. Sus palabras me golpearon como una ola. Nadie me había descrito así antes. Siempre había sido la chica callada, la que pasaba desapercibida en los pasillos de la universidad, la que prefería los libros a las fiestas. Pero en los ojos de Lucía, me sentía vista, como si ella pudiera distinguir cada capa de mí que yo misma ignoraba. Es tu turno, dijo, y su voz me sacó de mis pensamientos. Tragué saliva, buscando algo que decir. Las palabras se arremolinaban en mi mente, pero ninguna parecía suficiente. Finalmente solté lo primero que se me ocurrió. Cuando me invitaste hoy, no sabía si venir. Me pones nerviosa, admití, y sentí como el calor subía a mis mejillas. Lucía soltó una risa suave, pero no era burlona. Era cálida, como si mi confesión le hubiera alegrado. ¿Nerviosa en el buen sentido o en el malo? Preguntó, inclinándose un poco más hacia mí. No lo sé, respondí, y era la verdad. Todo en ella me confundía, su seguridad, su forma de mirarme, la manera en que hacía que mi mundo se tambaleara con solo una palabra. El juego continuó, cada pregunta y respuesta tejiendo una red de intimidad que nos envolvía. Hablamos de cosas pequeñas al principio, nuestras canciones favoritas, los lugares de Sevilla que amábamos, las veces que nos habíamos sentido fuera de lugar. Pero poco a poco las preguntas se volvieron más profundas. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en lo que se espera de ti? Preguntó Lucía, su voz más seria ahora. Miré mis manos entrelazadas en mi regazo mientras buscaba una respuesta. Siempre, dije finalmente. Mis padres quieren que sea una cosa, mis amigos otra, y yo no sé quién quiero ser. Lucía asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Sé lo que es eso, dijo. En mi familia, ser diferente no es algo que se hable. Pero yo no puedo ser lo que ellos quieren. No quiero. Su voz tembló ligeramente y por primera vez vi una grieta en su fachada de confianza. Me acerqué un poco más instintivamente, queriendo consolarla aunque no sabía cómo. ¿Diferente cómo? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Lucía me miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación.
Sophie, soy lesbiana, dijo y las palabras cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas que no podía ignorar. Siempre lo he sabido, pero no siempre he sabido cómo vivir con eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. No porque sus palabras me sorprendieran, sino porque hicieron eco en algo dentro de mí, algo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Tu turno, dijo Lucía, rompiendo el silencio, pero su voz era más suave ahora, como si temiera haberme asustado. No sabía qué decir. Mi mente estaba en caos, mis emociones un torbellino. Pero en ese momento, con Lucía mirándome como si yo fuera la única persona en el mundo, sentí algo que no podía negar, quería estar más cerca de ella, quería entender lo que sentía, quería ser valiente como ella. Nunca he hablado de esto con nadie, empecé, mi voz temblando. Pero creo que yo también siento cosas que no entiendo. Cosas que me dan miedo. Lucía no dijo nada, pero su mano encontró la mía, y esta vez no fue un roce accidental. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y el mundo entero pareció detenerse. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo. Solo déjate sentir. Y en ese momento, en su habitación bañada por la luz del atardecer, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. La mano de Lucía en la mía era un ancla, algo sólido en medio del torbellino que era mi mente. No podía apartar la vista de nuestros dedos entrelazados, de cómo encajaban como si siempre hubieran estado destinados a estar así. Pero el miedo seguía allí, susurrándome que esto era demasiado, que no estaba lista para lo que significaba. Sophie, mírame, dijo Lucía, y su voz era suave pero firme. Levanté la mirada, y sus ojos oscuros estaban llenos de una calidez que me desarmó. No había juicio, solo paciencia, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. No tienes que decidir nada ahora, dijo. Pero quiero que sepas que está bien sentir lo que sientes. Sea lo que sea. Asentí, pero las palabras no venían. En cambio, apreté su mano un poco más fuerte, como si temiera que todo esto fuera a desvanecerse si la soltaba. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y se acercó un poco más. Estábamos tan cerca ahora que podía ver las pequeñas pecas en su nariz, el brillo de su piercing bajo la luz tenue de la lámpara. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, y su voz tenía un matiz de vulnerabilidad que no había notado antes. Claro, respondí, aunque mi corazón latía tan rápido que temía que se me saliera del pecho. ¿Alguna vez has sentido algo por alguien como yo?, preguntó, y sus palabras eran cuidadosas, como si temiera la respuesta. La pregunta me golpeó como un rayo. Quise decir que no, que nunca había sentido nada así, pero sería una mentira. Había sentido algo por ella desde el primer día en que la vi en clase, con su risa fácil y su forma de moverse como si el mundo le perteneciera. Pero admitir eso significaba cruzar una línea, una que no estaba segura de estar lista para cruzar. No lo sé, dije finalmente, y mi voz sonó más frágil de lo que quería. Creo que sí. Pero me da miedo. Lucía asintió como si entendiera perfectamente. El miedo es parte de esto, dijo. Pero también es lo que hace que valga la pena. No supe qué responder, pero no hizo falta. Lucía se inclinó hacia mí, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, casi tentativo, pero envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Me quedé congelada por un segundo, mi mente gritando que esto estaba mal, que no debería, pero mi corazón tenía otras ideas. Me aparté ligeramente, jadeando, mis manos temblando. Lucía, yo no sé si puedo hacer esto, dije, mi voz quebrándose. Ella no se movió, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de esperanza y dolor. Está bien, dijo. No tienes que hacer nada que no quieras. Pero Sophie, esto es real. Lo que sientes, lo que siento yo. No es un juego. Sus palabras se clavaron en mí, y por primera vez, sentí que no podía seguir corriendo de lo que estaba sintiendo.
Pero el peso de todo, mi familia, mis amigos, la vida que había construido, me aplastaba. Tengo que pensar, dije levantándome de la cama, mi corazón dividido entre el deseo de quedarme y la necesidad de huir. Lucía no intentó detenerme, pero sus ojos me siguieron mientras salía de la habitación. Cuando estés lista, aquí estaré, dijo, y su voz era un susurro que prometía más de lo que yo podía procesar en ese momento. Salí de su apartamento con la mente en caos, las calles de Triana ahora oscuras bajo un cielo lleno de estrellas. Caminé sin rumbo, el eco de su beso aún quemando en mis labios. No sabía qué hacer, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una tortura. En la universidad evitaba a Lucía, aunque cada vez que la veía en el pasillo, mi corazón daba un salto. Ella no me presionaba, pero sus miradas eran una mezcla de esperanza y tristeza que me rompía por dentro. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación, mirando el techo, tomé una decisión. No podía seguir ignorando lo que sentía. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje: ¿podemos hablar? Su respuesta llegó casi de inmediato: siempre. Quedamos en encontrarnos en el Parque de María Luisa, un lugar que siempre me había parecido mágico con sus senderos sombreados y sus fuentes susurrantes. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí, sentada en un banco con una chaqueta de cuero que la hacía parecer aún más segura de sí misma. Pensé que no vendrías, dijo cuando me senté a su lado. Pensé lo mismo, admití, y ambas reímos, aliviando un poco la tensión. Hablamos durante horas, sobre todo y nada a la vez. Me contó sobre su infancia en un pueblo pequeño, sobre cómo siempre supo que era diferente, sobre las peleas con su familia cuando salió del armario. Yo le conté sobre mi miedo a decepcionar a mis padres, sobre cómo siempre había sentido que algo faltaba en mi vida. Cuando el parque comenzó a vaciarse y la noche se volvió más fría, Lucía tomó mi mano. Sophie, no estoy pidiendo que lo tengas todo claro, dijo. Solo te pido que no te cierres a esto. A nosotras. Y en ese momento, bajo la luz de las farolas, sentí que el mundo entero se detenía. Quiero intentarlo, dije, mi voz temblando pero decidida. Lucía sonrió y esta vez, cuando me besó, no me aparté. El beso en el Parque de María Luisa marcó un antes y un después. Fue como si al dejar que los labios de Lucía tocaran los míos, hubiera abierto una puerta que no podía volver a cerrar. Pero con esa apertura vinieron las dudas, las preguntas que me perseguían en cada rincón de mi mente. ¿Qué significaba esto? ¿Era yo como Lucía? ¿Podía vivir así, en un mundo que no siempre aceptaba lo que éramos? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía y yo comenzamos a pasar más tiempo juntas, pero siempre en privado, en su apartamento, en el mío, en cafeterías escondidas donde nadie nos conocía. Cada momento con ella era como un soplo de vida, pero también una lucha interna. Me encantaba la forma en que reía, cómo sus manos encontraban las mías con naturalidad, cómo me hacía sentir que podía ser yo misma sin miedo. Pero cuando estaba sola, el peso de la realidad me aplastaba. Una tarde, mientras paseábamos por el río Guadalquivir, con el sol reflejándose en el agua, Lucía me tomó de la mano y me miró con una seriedad que no le había visto antes. Sophie, sé que esto no es fácil para ti, dijo. Pero no quiero que sientas que tienes que esconderte. No conmigo. Quise responder que no me estaba escondiendo, pero sería una mentira. Cada vez que salíamos juntas, miraba por encima del hombro, temiendo que alguien nos viera, que alguien supiera. En Sevilla, donde las tradiciones y las expectativas familiares pesaban tanto, ser vistas como algo más que amigas podía cambiarlo todo. No es que no quiera estar contigo, dije, mi voz temblando. Es que no sé cómo hacer esto. Mi familia, mis amigos, no sé cómo reaccionarían. Lucía asintió, pero había un destello de dolor en sus ojos. Lo entiendo, dijo. Pero, Sophie, no puedes vivir para complacer a los demás. Tarde o temprano, tendrás que elegirte a ti misma. Sus palabras me golpearon con fuerza.
Sabía que tenía razón, pero la idea de elegir mi felicidad por encima de todo lo demás me aterrorizaba. Esa noche en mi apartamento, recibí una llamada de mi madre. Su voz, siempre cálida pero cargada de expectativas, me preguntó cuándo iba a presentarle a un novio, cuándo iba a sentar cabeza. Cada palabra era como un puñal, recordándome lo lejos que estaba de la vida que ella imaginaba para mí. Cuando colgué, las lágrimas corrieron por mis mejillas, no porque estuviera triste, sino porque me sentía atrapada. Decidí contarle a Lucía lo que sentía. La invité a mi apartamento y cuando llegó, la vi más vulnerable de lo habitual. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien?, pregunté preocupada. Ella suspiró y se sentó en el sofá, mirando al suelo. No del todo, admitió. Hoy hablé con mi madre. Le conté sobre ti. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijo?, pregunté aunque temía la respuesta. Lucía soltó una risa amarga. Dijo que estoy confundida, que esto es una fase. Que si sigo así, me voy a quedar sola. El silencio entre nosotras fue pesado. Me senté a su lado y tomé su mano, sintiendo el peso de su dolor como si fuera mío. Lucía, lo siento, dije. No tienes que pasar por esto sola. Ella levantó la mirada, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No es solo mi madre, dijo. Es todo. La forma en que la gente nos mira, los susurros, las cosas que dicen cuando creen que no escuchamos. A veces me pregunto si vale la pena. Sus palabras me rompieron el corazón. Lucía, que siempre parecía tan fuerte, tan segura, estaba tan asustada como yo. Sin pensarlo, la abracé y ella se aferró a mí como si yo fuera lo único que la mantenía a flote. No estás sola, susurré. Y no voy a dejar que lo estés. Esa noche dormimos abrazadas en mi sofá, no porque hubiera algo romántico en ello, sino porque necesitábamos sentir que no estábamos solas en esto. Por primera vez sentí que podía ser valiente no solo por mí sino por ella. Pero la valentía no era suficiente. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi mejor amiga, Clara, invitándome a tomar un café. Cuando llegué su expresión era seria, y supe que algo estaba mal. Sophie, te vi ayer con Lucía, dijo, su voz baja pero firme. ¿Qué está pasando? Mi corazón se hundió. No estaba lista para tener esta conversación, no con Clara, no con nadie. Pero la forma en que me miró con una mezcla de confusión y preocupación, me dijo que no podía seguir evitándolo. Es complicado, dije, mi voz apenas audible. Clara frunció el ceño. ¿Complicado cómo? Sofía, eres mi mejor amiga. ¿Puedes contármelo? Y en ese momento, con el peso de su mirada sobre mí, supe que tenía que tomar una decisión, seguir escondiéndome o empezar a ser honesta, no solo con los demás, sino conmigo misma. Sentada frente a Clara en la cafetería, con el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor, sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Sus ojos, llenos de preocupación pero también de algo que no podía descifrar, me hacían sentir expuesta, como si mi secreto estuviera escrito en mi rostro. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo empezar a explicar algo que apenas entendía yo misma. Sophie, no me gusta verte así, dijo Clara, rompiendo el silencio. Estás rara desde hace semanas. Y ahora te veo con Lucía, y no sé, algo no encaja. Tragué saliva buscando las palabras. Es que Lucía y yo somos más que amigas, dije finalmente, mi voz temblando como una hoja al viento. El rostro de Clara cambió, una mezcla de sorpresa y algo que parecía decepción. ¿Más que amigas? ¿Quieres decir que estás con ella?, preguntó, su tono cuidadoso pero cargado de incredulidad. Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. No lo planeé, Clara. Simplemente pasó.
Y no sé cómo manejarlo, pero la quiero. El silencio que siguió fue como un abismo. Clara tamborileó los dedos sobre la mesa, algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa. No te estoy juzgando, dijo finalmente. Pero, Sophie, esto es grande. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Tu familia sabes cómo son. Sus palabras eran un eco de mis propios miedos. Mi familia, con sus valores tradicionales, sus expectativas de una vida normal, nunca aceptaría esto. Pero escuchar a Clara decirlo en voz alta lo hacía aún más real. No estoy segura de nada, admití. Pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Clara suspiró y extendió una mano para tomar la mía. Solo quiero que estés bien, Sophie. Pero esto va a ser difícil. Prométeme que tendrás cuidado. Asentí agradecida por su apoyo, aunque sabía que sus palabras venían con un trasfondo de preocupación. Cuando nos despedimos me sentí aliviada, pero también más sola que nunca. Esa noche le conté a Lucía lo que había pasado con Clara. Estábamos en su apartamento sentadas en el suelo con una botella de vino tinto que ella había abierto para celebrar que seguimos vivas, como dijo con una sonrisa irónica. Hiciste bien en contárselo, dijo, aunque había un matiz de preocupación en su voz. Pero, Sophie, esto es solo el principio. La gente va a hablar, a juzgar. ¿Estás lista para eso? No lo sé, respondí, mirando el líquido rojo girar en mi copa. Pero no quiero esconderme para siempre. Lucía me miró con una intensidad que me hizo estremecer. No tienes que hacerlo sola, dijo. Estoy aquí. Siempre. Y entonces me besó un beso profundo y lleno de promesas, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Pero la realidad no tardó en alcanzarnos. Unos días después, mientras caminábamos por el centro de Sevilla, un grupo de chicos nos miró y murmuró algo entre risas. No pude entender lo que decían, pero el tono era inconfundible. Lucía apretó mi mano, su rostro endureciéndose. Ignóralos, dijo, pero su voz estaba tensa. Intenté hacerlo, pero las miradas, los susurros, se clavaban en mí como agujas. Esa noche en mi apartamento, no pude dormir. Me preguntaba si alguna vez podría caminar por las calles con Lucía sin sentir que el mundo nos juzgaba. La semana siguiente trajo una nueva prueba. Mi hermano mayor, Miguel, vino de visita desde Madrid. Siempre había sido protector, pero también era el más tradicional de la familia. Cuando mencionó que quería conocer a mis amigos, el pánico se apoderó de mí. No sé si es buena idea que conozcas a Lucía, dije, tratando de sonar casual. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué no? ¿Es una mala influencia o qué? Bromeó, pero sus ojos eran serios. No es eso, dije, mi voz más débil de lo que quería. Es solo que es diferente. Miguel me miró fijamente y supe que no podía seguir esquivando la verdad. Sophie, ¿qué está pasando? Preguntó, su tono más serio ahora. Respiré hondo, mi corazón latiendo con fuerza. Lucía y yo estamos juntas, dije, las palabras saliendo como un torrente. El silencio de Miguel fue peor que cualquier grito. Cuando finalmente habló, su voz era fría. ¿Estás segura de esto? Porque esto no es un juego, Sofía. Esto cambia todo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Miguel siempre había sido mi apoyo, mi confidente, pero ahora sentía que lo estaba perdiendo. No estoy jugando, dije, mi voz temblando. Esto es lo que soy. Miguel no dijo nada más, pero su mirada decía suficiente. Cuando se fue me derrumbé en el sofá, las lágrimas corriendo por mi rostro. Pero en medio del dolor, también sentí una chispa de determinación. No iba a dejar que el miedo me definiera. Llamé a Lucía y cuando escuchó mi voz, supo que algo estaba mal.
Voy para allá, dijo sin dudar. Y cuando llegó con su abrazo cálido y su sonrisa valiente, supe que pase lo que pase, valía la pena luchar por esto. El abrazo de Lucía esa noche fue como un refugio, un lugar donde el mundo no podía alcanzarme. Pero incluso en sus brazos, no podía escapar de la realidad que se cernía sobre nosotras. Mi conversación con Miguel había abierto una herida, y aunque Lucía intentaba consolarme, sabía que ella también cargaba con sus propios miedos. Sophie, no puedes controlar lo que piensen los demás, dijo acariciando mi cabello mientras estábamos acurrucadas en mi sofá. Pero puedes decidir cómo vivir tu vida. Quise creerle, pero la idea de enfrentarme a mi familia, de perder su amor, me aterrorizaba. ¿Cómo lo haces tú? Pregunté. ¿Cómo sigues adelante cuando todos te juzgan? Lucía suspiró y por un momento vi el peso que ella también llevaba. No es fácil, admitió. Hay días en que quiero rendirme, esconderme, ser lo que esperan de mí. Pero luego pienso en lo que siento cuando estoy contigo, y sé que no puedo volver atrás. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me recordaron lo mucho que estaba en juego. Decidí que por ahora mantendría mi relación con Lucía en secreto de mi familia, al menos hasta que estuviera lista para enfrentarlos. Pero ese secreto pesaba como una losa. En las semanas siguientes nuestra relación se volvió más profunda, pero también más complicada. Pasábamos noches enteras hablando, riendo, besándonos, pero siempre con la sombra de la clandestinidad. Cada vez que salíamos juntas, sentía una mezcla de alegría y paranoia, temiendo que alguien nos reconociera. Una tarde, mientras estábamos en una librería en el centro de Sevilla, hojeando novelas gráficas, una voz familiar me hizo congelarme. Sofía. Era mi madre, que había decidido visitarme sin avisar. Me giré, mi corazón en la garganta, y vi a mi madre acercándose con una sonrisa que se desvaneció cuando notó a Lucía a mi lado. ¿Quién es tu amiga? Preguntó, su tono educado pero con un matiz de sospecha. Esta es Lucía, mamá, dije tratando de sonar casual. Es una compañera de la universidad. Lucía extendió la mano con una sonrisa, pero pude ver la tensión en sus ojos. Encantada, señora, dijo, su voz firme pero amable. Mi madre la miró de arriba a abajo, y supe que estaba evaluándola. Espero que estés cuidando de mi Sofía, dijo, y aunque sonó como una broma, había algo en su tono que me puso los nervios de punta. Cuando mi madre se fue, Lucía me miró con una mezcla de diversión y preocupación. Tu madre es intensa, dijo, intentando aligerar el momento. No tienes idea, respondí, pero mi risa era forzada. Esa noche no pude dormir. La mirada de mi madre, la forma en que había observado a Lucía, seguía rondando en mi mente. Sabía que no podía seguir viviendo a medias, escondiendo quién era de las personas que más quería. Decidí que era hora de hablar con mi familia, pero antes necesitaba el apoyo de alguien más. Llamé a Clara y le pedí que nos encontráramos. Cuando llegué al café, ella ya estaba allí, con una expresión más relajada que la última vez. Sophie, he estado pensando mucho en lo que me contaste, dijo antes de que pudiera hablar. Y quiero que sepas que te apoyo. Esto es nuevo para mí, pero eres mi amiga, y quiero que seas feliz. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez sentí que tenía una aliada. Gracias, Clara, dije, mi voz quebrándose. Voy a necesitarte porque creo que voy a contarle todo a mi familia. Clara abrió los ojos de par en par. ¿Estás segura? Preguntó. Sabes que no va a ser fácil. Lo sé, dije. Pero no puedo seguir viviendo así. Esa noche le conté a Lucía mi plan. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé, me abrazó con tanta fuerza que sentí que podía enfrentarme al mundo. No estás sola en esto, dijo. Y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas.
La semana siguiente invité a mis padres a mi apartamento. Mi corazón latía con fuerza mientras los veía sentarse en el sofá, con expresiones expectantes. Lucía estaba a mi lado, su mano apretando la mía bajo la mesa, dándome el valor que necesitaba. Mamá, papá, hay algo que necesito decirles, empecé, mi voz temblando. Estoy enamorada. De Lucía. El silencio que siguió fue como un trueno. Mi madre se llevó una mano al pecho y mi padre frunció el ceño, como si no pudiera procesar lo que había dicho. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Preguntó mi madre, su voz temblorosa. Esto no es lo que esperábamos de ti. Sé que no es lo que esperaban, dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. Pero es lo que soy. Y no voy a cambiarlo. Lucía apretó mi mano, y su presencia me dio la fuerza para no derrumbarme. Pero el dolor en los ojos de mis padres era más de lo que podía soportar. Necesitamos tiempo, dijo mi padre finalmente, su voz fría. Esto es demasiado. Cuando se fueron me derrumbé en los brazos de Lucía, llorando por lo que había perdido, pero también sintiendo, por primera vez, que había ganado algo aún más grande, mi verdad. Los días después de la conversación con mis padres fueron un torbellino de emociones. Me sentía liberada, como si me hubiera quitado un peso de encima, pero también rota, como si hubiera perdido una parte de mí misma. Lucía fue mi roca, siempre ahí con una palabra de aliento, un abrazo, o simplemente su presencia silenciosa cuando no podía hablar. No todos van a entenderlo de inmediato, me dijo una noche mientras estábamos sentadas en el balcón de su apartamento, mirando las luces de Triana reflejadas en el río. Pero el amor verdadero no necesita la aprobación de nadie. Sus palabras eran un consuelo, pero no podían llenar el vacío que sentía al pensar en mis padres. Intenté llamarlos varias veces, pero siempre colgaban o respondían con monosílabos. Cada rechazo era como un cuchillo, pero también me hacía darme cuenta de lo mucho que significaba Lucía para mí. Una tarde, mientras caminábamos por el barrio de Santa Cruz, recibí un mensaje de Miguel. Tenemos que hablar. En persona. Mi corazón se aceleró. No sabía si estaba listo para enfrentarme a él de nuevo, pero algo en su tono me dio esperanza. Quedamos en encontrarnos en una plaza tranquila, lejos del bullicio de los turistas. Cuando llegué, Miguel estaba sentado en un banco con una expresión que no podía descifrar. Sophie, he estado pensando mucho en lo que me dijiste, empezó, su voz más suave de lo que esperaba. Y no voy a mentir, me costó aceptarlo. Pero eres mi hermana, y no quiero perderte. Las lágrimas llenaron mis ojos. No quiero perderte a ti tampoco, dije, mi voz quebrándose. Miguel se levantó y me abrazó, un abrazo fuerte y sincero que me recordó al hermano que siempre había admirado. No digo que lo entienda todo, dijo. Pero quiero intentarlo. Y quiero conocer a Lucía, de verdad. Esa noche invité a Miguel a mi apartamento, donde Lucía estaba esperando. Al principio la tensión era palpable, pero Lucía, con su carisma natural, rompió el hielo con una broma sobre los videojuegos que todos jugábamos de niños. Para mi sorpresa, Miguel rió, y poco a poco la conversación fluyó. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Clara se convirtió en una aliada incondicional, acompañándonos a eventos y defendiendo nuestra relación cuando otros la cuestionaban. Algunos amigos se alejaron, pero los que se quedaron eran los que realmente importaban. Una noche, mientras Lucía y yo estábamos en su habitación, jugando videojuegos como aquella primera vez, me miró con una sonrisa traviesa. ¿Sabes? Dijo. Creo que ganamos este juego. Reí, pero sabía que tenía razón. Habíamos enfrentado miedos, juicios y el peso de las expectativas, y seguíamos juntas, más fuertes que nunca. ¿Cuál es el premio? Pregunté juguetona. Lucía se inclinó y me besó, un beso que era a la vez suave y lleno de promesas. Esto, dijo. Nosotros.
Y en ese momento supe que, pase lo que pase, habíamos encontrado algo que valía más que cualquier victoria: el amor, la verdad y la libertad de ser quienes éramos. Los meses siguientes fueron una danza entre la alegría y los desafíos. Lucía y yo seguimos construyendo nuestra relación, aprendiendo a navegar el mundo como pareja. No siempre era fácil: las miradas de desaprobación, los comentarios susurrados y las tensiones con mi familia seguían presentes. Pero cada día, me sentía más segura de quién era y de lo que quería. Una tarde de primavera, mientras paseábamos por los jardines del Alcázar, con el aroma de las flores llenando el aire, Lucía se detuvo y me miró con una seriedad que me tomó por sorpresa. «Sophie, hay algo que quiero decirte», dijo tomando mis manos. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. No porque todo haya sido perfecto, sino porque he podido ser yo misma contigo». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que apenas podía contenerla. «Lucía, tú me has dado el valor para ser yo misma», dije. «No sé dónde estaría sin ti». Ella sonrió y en ese momento, bajo la sombra de los naranjos, me pidió algo que nunca olvidaré. «Quiero que construyamos una vida juntas», dijo. «No sé cómo será, pero quiero intentarlo. Con todo lo que venga». Asentí, incapaz de hablar, y la abracé con todas mis fuerzas. Sabía que no sería fácil, que el mundo no siempre nos aceptaría, pero también sabía que juntas podíamos enfrentarlo todo. Con el tiempo mis padres comenzaron a suavizar su postura. No fue un cambio instantáneo, pero las pequeñas cosas, una llamada más larga, una invitación a cenar, me dieron esperanza. Miguel se convirtió en nuestro mayor defensor, y Clara organizó una pequeña fiesta para celebrar nuestro primer año juntas, con luces, música y risas que llenaron el aire. Una noche, mientras estábamos en la habitación de Lucía, jugando videojuegos como en los viejos tiempos, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida desde aquella primera tarde. El juego real, el que había comenzado en su habitación, no era solo sobre el amor. Era sobre la valentía, sobre aceptarme a mí misma, sobre encontrar un hogar en alguien más. «Sophie, ¿estás lista para la siguiente partida?», preguntó Lucía con una sonrisa que iluminaba la habitación. Siempre respondí, y esta vez no había miedo en mi voz. El juego de la vida seguía, con sus desafíos y sus victorias, pero ahora sabía que con Lucía a mi lado, siempre estaría lista para jugar.